nuevo capítulo. Jeje. Esto es Rocher de Worms. Y entonces aquí la cosa es que en este murito, que es como el muro así principal, por decirlo de alguna manera, hay 3 vías súper clásicas que son el 8A, el 8B y el 8C este. Entonces nada, la idea es probar los 3 y a ser posible pues hacer los 3 también. Y nada, hoy Simón no está malito, está en la furgo descansando, que lleva unos días así. De hecho, igual en otros capítulos también está un poco más desaparecido por eso, porque algún día no ha venido al sector. Antes de probar las vías, ¿buscas info sobre las vías? Vídeos, reseñas en el 8, ¿no? ¿Cómo escoges las vías cuando llegas a un sector? O sea, para empezar, el sector este nos lo recomendaron, y luego es un sector de la zona de Briançon que es bastante conocido, y en concreto estas vías son bastante clásicas de la zona. O sea, ahora el vídeo que estoy viendo es del 2007, un vídeo de un chico que hacía el 8C este. Y en cuanto a la información, sí, intento pues buscar todo lo posible, todo lo que haya. Hay veces que hay más y hay veces que hay menos, pero si hay algún vídeo, hay información en el 8ANU, alguna reseña, alguien que ha comentado algo sobre la vía, pues me gusta saberlo, a no ser que quiera hacer algo en concreto a vista o al flash. Bueno, flash sí, a vista. Y si puedo compartir betas con alguien, pues mejor. Pero Simoncito está en la furgo, así que hoy no hay betas para compartir. ¿Y de estas vías qué infos has encontrado? ¿Qué aspectos tiene esto? Pues de esto hay un par de vídeos. Mira, del 8C hay un par de vídeos. Uno este del 2007 y otro de una chica que se llama Céline Kuipers, del 5 de agosto del 2024. Pero por ejemplo en las fotos, o sea, ninguno de estos dos llevan rodilleras, pero si ves las fotos la gente lleva rodilleras. Entonces pues ahí ya sabes que algo hay, aunque ellos en concreto no lo usen. Y del 8ANU, que son muy buenas, no nada en concreto, la verdad. No sé si son a Races, a Boulder, eso la verdad que no, ni idea. Habrá que probar, pero bueno, sí que son de aquí de Briançon, pues 8A, 8B, 8C, además como están así juntitas, es como pam, 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 pam. Si tienes el nivel, las haces todas. Nada de lo que En algún punto parecido a rodillar, así los tacos, los romos, hay alguna chorrerita, así como un poco puzzle de no saber muy bien talón o punta o a dónde pisar, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Visto que estabas buscando el talón, te hubiese gustado que estuviera más a la derecha y estaba más a la izquierda, y no te ha gustado. Sí. Y luego he visto que intuitivamente has buscado un invertido y lo has encontrado. No, intuitivamente me he visto un vídeo y sabía que había algo ahí. Ah, vale. Y empezaba a hacer así diciendo... Yo he visto que lo buscabas, digo, mira, era el vídeo, Sabía que algo había por ahí. Si hay alguna ascensión así, rollo de Laura, por ejemplo, pues Laura no es muy grande. Entonces ya sé que al menos algo súper morfo de imposible no hay. Igual se ha cogido a 3 mierdas así que yo no cojo en mi vida, que eso también puede ser. Pero bueno, sabes que alguna opción vas a tener y eso está guay siempre, sí.
Hostia, cómo te gusta ponerme la cámara aquí, que se me vean los pelos del entrecejo, ¿eh? Sí. Tira para allá. Pues a ver, resumen un poquito de lo que ha sido el día de hoy, el día 1. Eso, la idea así un poco general era hacer estas 3 vías o probarlas, el 8A, el 8B y el 8C. Pues he probado el 8C del tirón, así para calentar y para tocar un poquito las presas y ubicarme un poco. Y el primer pegue me ha cuadrado medio bien porque me he saltado la mitad de los pasos porque iba calentando. Y luego le he dado un segundo pegue y me he dado cuenta que de la tercera a la cuarta hay un bloque bastante duro y bastante morfo. Entonces nada, como que la he descartado un poco, ya en el futuro veremos. Y he probado el 8B, que es increíble, la verdad, guapísimo. Bastante durete también, con presas así, romas, tacos, un poco el estilo por lo que veo de esta roca. De alguna rodillita, invertidos, de darle la vuelta a las presas, así curioso, chorreritas, pasos largos, físico. Y nada, y estos días pues es seguro que le doy pegues y me gustaría hacerla. Nada, mañana volveremos y que venga Simón. Y el James ha hecho un pepino hoy. Brutal. Vale. El máster de rodillas. Yo digo que hace octavo grado de rodillas, o sea, es increíble. Mano a mano. Tú y yo, Jainchi. ¿Has visto cómo está? Yo espero que ya mañana sea el último día, así al menos. Pero bueno, a ver qué tal. Supongo que también el día de descanso me vendrá bien para recuperar la piel. Creo que sí. ¿Qué te parece el sector, Simón? Sí, de vuelta, chicos. Bien, la verdad está muy guapo, ¿eh? Y la roca muy buena, ¿eh? Como Rode, pero pincha. Como Rode de sus orígenes.
Bueno, está muy guay, ¿eh? ¿Vas a muerte, brother? Sí, ¿por qué no? Siempre a muerte. Pero bueno, la Resis me puede pillar una petada increíble. Ya, sí, sí, pero... ¿Tienes en cuenta? ¿Qué plan? Al 8B, mirar todo bien, calentar bien y Pegaso. Vale, voy. Vale. Tu veux faire quelques moves, Tonio?
me caigo. ¡Ah! La cosa es que flipas, el empeine es súper necesario, pero al mismo tiempo es un empeine, entonces te bloquea. Entonces es como una combinación perfecta entre el bloqueo que te da el empeine para pegarte a la pared y tú tronchar lo máximo posible para ir para arriba. Porque el empeine te tira para abajo. Y casi me caigo. Vale, pues voy para arriba, ¿vale? Muy bien. ¡Sigo! Vale. ¿Vale? Muy bien. Qué locura, tú. Otra vez casi me caigo. Sí, te vi. Pero al límite. ¿eh? Sí. O sea, me estaba cayendo de hecho. Claro. Y me he vuelto a coger a las presas. Sí. ¿Es el mejor 8B que has hecho? Sí, tío. A ver, top 3 8 veces. No sé. Tengo que pensar mucho, tengo que sacar la lista. Ahora con la lista te lo digo. Pero este es top 1, seguro. Top 1 por varias razones. Uno, porque que yo sepa, es todo natural. Top 2, porque tiene varias rodillas que me gustan mucho. En plan, técnicas de progresar. Y 3, porque el bloque, vamos, la sección dura es muy intensa y eso me gusta. Al mismo tiempo es corta, claro. Y los métodos que hago son brutales. Dudo mucho que la gente lo haga así, rollo el método del empeine, que es súper loco. Pero lo he estado pensando, en plan, si ese es el método más fácil, y creo que sí. Es verdad que da un poco de miedo y te pones boca abajo y tal y cual, pero yo creo que en cuanto a dificultad, porque es que al final coges el invertido, que es bonito, un plano, y aquí hay un paso físico de tensión de lanzar el pie y clavarlo, pero una vez lo clavas, estás colgando del empeine. Es como cuando en el parque de pequeño te pones así con los pies, estás colgando, no hace fuerza. Entonces, bueno, curioso, es interesante. No, ¿qué quieres que te diga? Si no sé ni qué. Voy a dar un pega al 8C. Me subí cuando estuvimos la otra vez y no me meneé. Así que última oportunidad. Sí, a falta de nivel, rodillera, chicos. El boulder está guapísimo. No sé si lo suficiente como para darle. ¿Vale? Píllame tú. O sea, para darle a la vida, digo. Tengo que plantearme si quiero dedicarle lo que supone. Oh. La de calidad, bro. La K de calidad es un pepino. O sea, a mí que me cuenten misa, pepino. Hiper complejo, hiper. Ya a partir de ahora todo cambia. Hostia, bastante bien, ¿eh? Del 1 al 5, 3,5. solo números enteros. Un 3. ¿Más tirando al 3 que al 4? Nah, un 3. ¿Tenemos veredicto? Sí, claro que sí. Pues ya lo sabéis. ¿Para qué quieres saberlo si ya lo sabéis? De aquí no nos movemos hasta que chape la revista reunión. Ya está. Pepino. La condición es una mierda. Pepino. Ha subido la humedad un montón. Y las presas patinan. Pero bueno, para probar está bien. Rodillas. Mira. Todo rodillas. Wow, Toda la vía. toda la vida. Vía. La vida. Toda la vida. Podría. Sí, ¿me entiendes? Increíble. A mí voy a escalar en otro sitio. Creo que la vía me gusta mucho. Tenemos una teoría. Si haces muchas vías así, Sí, es más así. no, te pones flojo. Ah, puede ser, porque no... Claro. Porque no... En rodillar igual. Entiendo.
¿Es tu proyecto ahora? Ahora Sí, sí, por eso ha ahora cambiado. sí. Yo no le iba a dar más, quería hacer el 8B y nos íbamos. ¿No has hecho? Sí, Sí. he hecho. Pero él todo el día, que pruebes el 8C, que pruebes el 8C, ya verás que hay un método, que pruebes el 8C, que pruebes el 8C. Y he dicho, vale, un pegue, una oportunidad. Sí. Y ahora me ha gustado. No. Y ahora, hasta que no encadene la vía, no me puedo ir. Nina. Muy bien, señora. Vamos a darnos un bañito. Esa siempre acompaña. A ver, ¿Cómo estaba el agua? a mí personalmente lo del agua fría no me encanta. Lo paso muy mal y me tiene que apetecer mucho para que me meta en un agua fría. Es verdad que el tema del windsurf pues mola mucho, o sea, es muy interesante. Pero lo paso muy mal, entonces lo hago muy poco. ¿Pero qué es? Ponle el Instagram de Miguel. Miguel es un amigo nuestro que es instructor ¿Instructor de qué? del método Winghoff. Y esto, en cuanto al método Winghoff, es una pequeña parte que es la inmersión en frío. No, pero bueno, es interesante cómo responde el cuerpo, cada uno, no sé. Yo, por ejemplo, siempre lo intento estabilizar rápido, pero a la que me meto en el agua es como... Y hasta que estabilizas, es verdad que hay un momento como a los 30, 45 segundos más o menos que ya estabilizas y ya eres capaz de enfocarte y estar ahí relativamente bien dentro de que estás en un agua muy fría. A mí me encanta hacerlo así por las mañanas, temprano, o cuando venimos de escalar también. No, pero bueno, es un poco equivalente, ¿no? Cuando estás ahí en el 8CS agonizando como una ratilla y oh, venga, una más, venga, bajar, respirar, estar concentrada. Bueno, tiene sus cosas similares, ¿no? El agua fría también es algo que no me gusta nada. Entonces, en cuanto meto los pies es como, no quiero. A mí me gusta para practicar un poco el autodiálogo, ¿eh? Yo me repito a mí, me digo, Simón, siempre estabilizás siempre lo haces. Y estabilizás acá, estabilizás en la roca, estabilizás en la vida. Y así, y tipo... La verdad que tener esto al lado de la furgo es brutal, ¿eh? Y al lado del sector. Luda. No está hecha todavía, hay que hacerla ahora. Hemos hecho ahora la de otro capítulo, La del río la del río. y la de turno. ¿Siempre desayunan lo mismo? Sí, siempre, sí, me encantan los huevitos, la tostadita. Pues voy a aprovechar el pegue del encadene para contaros un poquito sobre la vía. Básicamente la parte dura está concentrada en las 5 primeras cintas y empieza aquí, en este momento justo. Estas 2 primeras cintas son movimientos así físicos, largos, aquí casi me caigo, de mucha tensión en los pies, el talón este es bastante técnico.
y las regletas son pequeñas, entonces no te deja como en ningún momento soltar. Y de seguido te viene el bloque más duro de la vía, que la gente lo suele hacer tirando de envergadura, pero para mí se me complicó mucho y al final conseguí encontrar esta rodillita que me salvó la vida. Era súper técnica y tenía que meterle muchísima tensión, pero al final funcionó y al final pues fue el método que utilicé para el encadene. Y de seguido te viene una seccioncita que ya relaja un poquito más, pero sigue manteniendo la intensidad. Este es un reposito que te sirve para darte un airecito y empezar la trave, que va como un poquito hacia la derecha y luego un poquito hacia la izquierda. Y aquí no hay ningún movimiento súper duro, pero todos tienen mucha intensidad y vas petada porque vienes justo de todo lo anterior. Y estas 3 últimas regletas ya es lo último duro, que ya es aguantar bien, apretar los pies y llegas al invertido, que a partir de aquí la vía es más bien un tema de gestión, de aguantar la resis, de ir gestionando bien. Aquí tuvimos un problema con el micro que dejó de funcionar y a partir de aquí el audio no está grabado, pero bueno, os sigo contando. A partir de aquí la vía es más o menos todo el rato la misma estructura, que es una sección muy dura y un reposo muy bueno. Una sección dura, un reposo muy bueno. Y va por cintas. En cada cinta tienes un reposo o sin manos o prácticamente sin manos, y para llegar a la siguiente un bloquecito. De ahí, los siguientes pasitos que te vienen son 3 o 4 romitos de compresión, un talón, un pasito así largo con derechas, hasta llegar a otra rodi de derechas que también está sin manos. De ahí te viene, para mí, como la sección más dura de la segunda parte de la vía, que era como pues una travesía hacia derechas en una fisura para acabar con un vídeo con izquierdas y saltar a una repisita así buena, que ya te das la vuelta y metes las 2 rodis boca abajo sin manos, haciendo el murciélago. Aquí en este punto ya tenía las piernas súper cansadas y tocaba hacer un poco la sardineta, que ya en algún vídeo habréis visto que es un estilo que me gusta hacer. Y a la que sales de ahí te vienen pues unos pasos que no son súper duros, pero que no me acordaba muy bien, si izquierda, derecha, la rodilla aquí, la rodilla allá, también llevas mucho tiempo escalando, vas cansada mentalmente y me agobié un poco, la verdad, no encontraba muy bien el método, pero bueno, al final conseguí salir. Y de ahí a la reunión no podréis escucharlo, pero puedo asegurar que fue una agonía tremenda y voy hiperventilando todo el final del pegue. Y ya lo último era meter una rodilla bastante buena con derecha, montar un poquito y desde ahí chapar la reunión, que se me complicó un poquito.
Y aquí tenía la boca como un cartón, que seguro que decía esa frase. y nada, y estaba muy cansada. Fue un pegue muy agónico. Y nada, la verdad que el sitio este pincha mucho la roca y me estoy abriendo bastante. O sea, aquí tengo una boca importante. Bueno, a ver. Los que tengan la piel seca se reirán de mi boca porque es súper mini, pero yo nunca me hago estas cosas. Entonces, nada, como está el día ya acabado, por mi parte, voy a tapar la herida bien, para que no le entre mierda, para que ya vaya cogiendo la cremita. Jeje. Pim, pim. Pequeñina así. Perfecto. Tapamos. Así un poco a cholón, porque tampoco, sin más. Y nada, y ready para pillar al Jamesy. ¿Qué plan hoy? ¿Qué plan hoy? Buena pregunta. Hoy es uno de los días más importantes de Rocher del Brumes, que es probablemente la vía más dura del sector. No, a ver, bueno, habrán visto algún planito de cuando Simón estuvo malo, que vinimos mano a mano con el James y probé esta vía, es el 8+, la Wedge. Muy bien, Anita. ¡Qué guapo! La vía es increíble, es una joya. Una escalada súper diferente, de rodillas, de ir progresando todo el rato empotrado. Está muy guapo. Y nada, y está pendiente por hacer todavía. A ver hoy cómo se da. Hay un boulder así físico, que si eres muy alto pues coges un cazo y vas a otro cazo, pero a mí me costaba así como un crucecito. Y luego un slab para salir. Un mantel así súper difícil. Así que la verdad que tiene un poquito de todo. Es bastante peculiar la vía. O sea, en la guía sale el mismísimo Daniel Andrada probando esta vía. La verdad que la línea es súper especial, súper único. No sueles ver este tipo de roca. ¿Y cómo de importante es usar rodilleras? Pues es muy importante, sobre todo en toda la primera parte, que es una monochorrera así gorda. Entonces es muy importante ponérsela bien. Y la manera en la que tengo yo de ponérmela es pierna a 90 grados siempre, eliges el sitio donde la quieres y una vez tengo la posición en la que quiero, meto el antebrazo y cojo el velcro que está por fuera. Y con la otra mano coges la otra lengüeta que cuelga por abajo, estiras hacia abajo primero, no hacia el lateral, hacia abajo, subes, abres arriba, pegas abajo y ya envuelves. Si este primer paso está bien hecho, ya vas a notar que la rodilla está... O sea, podría escalar así. Molan las cinchas porque te da un plus, ¿no?, de ajuste, pero esta posición ya tiene que estar la rodilla que ni se mueve, ni se baja, ni nada. Es importante también ajustar de la última hacia abajo, porque la de abajo casi no le pongo tensión, porque si el primer paso está bien hecho y estas dos cinchas están bien apretadas, esta última, si no la pones, vas a estar más cómodo porque no vas a tener en la corva tanta presión. Y para terminar, pues aquí tenemos el encadene del 8+. Una vía brutal. Bueno, aquí también tuvimos el mismo problema con el micro. Cosas de la vida. La superproducción no da para más. y nada, hay que deciros de esta vía. Que es un rutón. Es diferente, no lo hace mucha gente. De hecho, cuando me metí estaba todo súper limpio.
Me costó bastante sacar los métodos, por dónde ir, dónde meter las rodillas. Toda la vía es una chorrera limpia y muy plana, entonces es importante saber bien dónde poner la rodi, dónde poner el pie, cómo colocarse, dónde llevar el peso del cuerpo, porque a la que te desequilibras te caes. Entonces nada, la verdad que la disfruté un montón, estoy muy contenta de haberla hecho. La verdad que cuando la probé lo dije, que me gustaría hacerla antes de que nos fuéramos, pero al mismo tiempo el primer día que le di, no sé si estaba muy cansada o si no había buenas condiciones o no lo sé, pero me pareció muy dura y el último bloque, que ahora después lo veremos, prácticamente ni me salió. Entonces tenía mis dudas de hacerla antes de que nos fuéramos. Y nada, la primera parte es una trave hacia la izquierda, de medio en slab, de pies muy malos y muy pequeñitos, de ir progresando tranquila, teniéndolo claro. Toda la vía es de ir muy tranquila. Y luego la segunda mitad es una chorrera así grande, de también ir progresando muy tranquila, metiendo rodillas derechas, colocándote bien, un poquito en bavaresa. También hay bastantes alejes que dan un poquito ahí de picante a los pegues. Esta es la última rodilla antes del bloque de arriba, que me costó mucho sacar el método porque había como muchas regletitas, muchas opciones y ninguna me cuadraba demasiado. Y de aquí sales a una primera regleta muy mala con izquierda, recolocas la derecha y rebotas a una lateral muy mala. Y de aquí coges altura con el cuerpo, metes un talón muy alto derecho y cruzas una regleta que ya es mejor. Chapas y te viene un mantel con unas presas súper romas, con unos pies malísimos, que te quedas de milagro. O sea, lo que os decía antes, o sea, el primer día ni lo hice, pero bueno, tuve la suerte que este día las presas las sentía mejor, no sé si era mi piel o la condición o qué, pero esa última de hombro con izquierda es muy importante cogerla bien, rebotar ahí al romo con derecha, montar el pie izquierdo así, arrastrarte un poco así como si fuese salir de la piscina, y ya esa segunda regla es mejor y ya te deja subir el cuerpo hasta arriba, pisar el pie derecho y ya salir. Así que nada, la verdad que para combinar así un poco y hacer las dos del desplome, físicas, combinarla con esta más de placa, más técnica, la verdad que estuvo guay, un poquito de todo. Despedimos por todo lo alto en la pastelería, como debe ser. Aleph, brutal, calidad suprema. Nada, último desayunito aquí en Briançon. Así como resumen, para mí Rocher del Brumes me ha encantado. Diría que de lo que llevamos, lo mejor.
todas las vías son brutales y el sitio mola mucho. Y es verdad que en la guía pone que es cara sur, pero todos los días ha hecho viento y todos los días ha habido algunas horas de muy buena condición. Así que bueno, nos ha respetado bastante. Y nada, y hasta aquí Roches del Blumes. Esperamos que os haya gustado mucho. Y próximamente, Seud, ¿no?